Era un martes típico por la mañana cuando todo cambió para la familia Williams. Susan había entrado en trabajo de parto y su esposo James estaba a su lado, sosteniendo su mano y animándola en cada contracción. Habían preparado este momento durante meses, asistiendo a clases de parto y decorando la habitación del bebé, pero nada los había preparado para lo que estaba por suceder. El trabajo de parto de Susan había progresado normalmente y estaban emocionados de conocer a su primer hijo. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, los médicos se preocupaban cada vez más. La presión arterial de Susan estaba disminuyendo y la frecuencia cardíaca del bebé era errática. La llevaron de urgencia a una cesárea, esperando salvar tanto a Susan como al bebé. James caminaba nerviosamente por la sala de espera, rezando por buenas noticias. Nunca se había sentido tan impotente en su vida. Después de lo que pareció una eternidad, el médico salió de la sala de operaciones. El corazón de James se hundió cuando vio la expresión solemne en su rostro. «Lo siento», dijo ella, su voz apenas por encima de un susurro. «Hicimos todo lo que pudimos, pero no pudimos salvar a Susan. Perdió demasiada sangre. Estamos haciendo todo lo posible por el bebé, pero está en estado crítico». James estaba destrozado. No podía creer que Susan, el amor de su vida, se había ido. Habían estado casados solo 2 años y se suponía que criarían juntos a su hijo. Sentía una mezcla de emociones, dolor, ira y confusión. Lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos neonatals para ver a su bebé, que estaba conectado a todo tipo de máquinas y tubos. El pequeño paquete de alegría parecía tan pequeño y frágil en la incubadora. El corazón de James se desgarró al ver al bebé luchando por respirar. «¿Estará bien?», preguntó al médico, con la voz entrecortada. «Estamos haciendo todo lo que podemos», respondió el médico. «Pero ella es muy prematura y sus pulmones no están completamente desarrollados. Le estamos dando oxígeno y medicamentos, pero no sabremos con certeza si sobrevivirá hasta que veamos cómo responde». James se sentó allí, mirando fijamente a su hija, sintiéndose adormecido. No sabía cómo procesar la pérdida de su esposa y la incertidumbre del futuro de su hija. Quería abrazarla, consolarla, pero era demasiado frágil. Todo lo que podía hacer era observar y rezar. Los días se convirtieron en semanas y James pasó cada momento que pudo en la unidad de cuidados intensivos neonatals, cuidando a su hija. Los médicos y enfermeras eran amables y atentos, pero él se sentía muy solo. Extrañaba terriblemente a Susan y no podía imaginar criar a su hija sin ella. A medida que pasaba el tiempo, la condición de la bebé se estabilizó y empezó a progresar. Ganó peso y se fortaleció, y James sintió un destello de esperanza. Empezó a imaginar un futuro con su hija, una vida sin Susan pero aún llena de amor y alegría. Sin embargo, justo cuando parecía que las cosas estaban mejorando, ocurrió lo impensable. Un día, mientras James sostenía a su hija, ella dejó de respirar. Entró en pánico y llamó a la enfermera, quien corrió y comenzó a hacerle RCP. Pudieron resucitarla, pero los médicos pronto descubrieron la causa del problema. La bebé tenía una rara anomalía cardíaca que requería cirugía inmediata. James sentía que estaba viviendo una pesadilla. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Ya había perdido a Susan, y ahora la vida de su hija estaba en peligro. No podía soportar la idea de perderla también. La cirugía era arriesgada, pero no había otra opción. James firmó los formularios de consentimiento, sintiendo que estaba firmando la vida de su hija. Las horas pasaron como días mientras esperaba noticias. Finalmente, el cirujano salió de la sala de operaciones, luciendo exhausto pero esperanzado. «La cirugía fue un éxito», dijo. «La anomalía ha sido corregida». James se sintió aliviado y agradecido de que la cirugía hubiera sido exitosa. No podía creer que su hija hubiera pasado por tanto en su corta vida. Sabía que ella era una luchadora, pero también sabía que habría más desafíos por delante. Durante las próximas semanas, el bebé se recuperó lentamente de la cirugía. Todavía estaba conectada a monitores y máquinas, pero James podía ver que se estaba volviendo más fuerte cada día. Pasaba cada momento que podía con ella, hablándole y cantándole. Sentía que la conocía más con cada día que pasaba y valoraba cada momento. Con el tiempo, la condición del bebé siguió mejorando. Pudo respirar por sí sola y los médicos empezaron a hablar sobre la posibilidad de llevarla a casa. James estaba muy feliz pero también nervioso. Nunca había cuidado a un bebé antes y sabía que estaría haciendo todo solo. Comenzó a prepararse para su llegada a casa, comprando ropa, pañales y todos los suministros necesarios. También buscó el apoyo de familiares y amigos, sabiendo que no podía hacerlo todo solo. Finalmente, llegó el día en que la bebé estaba lista para salir del hospital. James sintió una mezcla de emociones, emoción, alegría y miedo. La acomodó en el coche,
sintiendo una responsabilidad que nunca había sentido antes. Mientras conducía hacia casa, se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. En casa, James preparó la habitación que él y Susan habían decorado juntos. Colgó fotos de Susan y colocó un álbum de fotos en la mesita de noche. Quería que su hija supiera que su madre había sido amada y extrañada. Las primeras semanas fueron un torbellino de noches sin dormir y alimentaciones interminables, pero James sintió un sentido de propósito que nunca había sentido antes. Era un padre y estaba decidido a darle a su hija la mejor vida posible. A medida que pasaban los meses, James se adaptaba a su papel como padre soltero. Se unió a un grupo de apoyo para padres viudos y encontró consuelo en sus experiencias compartidas. También empezó a ver a un terapeuta, quien lo ayudó a procesar su dolor y encontrar maneras de enfrentar los desafíos de criar a un hijo solo. A pesar de todo, James veía a su hija crecer y prosperar. Era una bebé feliz y saludable que amaba reír y jugar. James sentía que estaba haciendo que Susan se sintiera orgullosa, y sabía que ella habría sido una madre maravillosa. A medida que su hija crecía, James enfrentaba nuevos desafíos. Tenía que navegar las altas y bajas de la paternidad, desde noches sin dormir hasta berrinches, primeras palabras y pasos. También tenía que equilibrar el trabajo y el cuidado de su hija, combinando su trabajo como ingeniero con las demandas de la paternidad. Pero a través de todo, James sintió un profundo sentido de gratitud por su hija. Ella había traído tanta alegría y amor a su vida, y no podía imaginarse su vida sin ella. Sabía que Susan los estaba observando a ambos, y sentía su presencia en cada momento. Pasaron los años, y la hija de James se convirtió en una joven segura e independiente. Destacó en la escuela y siguió sus pasiones, desde el arte hasta la música y los deportes. James estaba orgulloso de ella y se maravillaba de lo mucho que se parecía a su madre. Mientras su hija se preparaba para ir a la universidad, James sintió una mezcla de emociones, orgullo, tristeza y un sentido de logro. La había criado solo, y sabía que había hecho lo mejor que pudo. La abrazó fuertemente, sintiendo un sentido de gratitud por el regalo de la paternidad. Mientras la veía alejarse en el coche, James sabía que su vida nunca sería la misma, pero también sabía que estaba preparado para lo que viniera a continuación. Había enfrentado lo impensable y había salido adelante. James continuó viviendo su vida después de que su hija se fuera a la universidad. La echaba mucho de menos, pero encontraba consuelo en los recuerdos de su tiempo juntos. También encontraba consuelo al saber que ella estaba persiguiendo sus sueños y construyendo su propia vida. James se mantuvo ocupado con su trabajo y sus aficiones, pero también se aseguró de cuidar de sí mismo. Siguió viendo a su terapeuta y asistiendo a reuniones de grupos de apoyo, sabiendo que necesitaba priorizar su propia salud mental. Con el tiempo, James mantuvo el contacto con su hija, visitándola en las vacaciones y asistiendo a sus graduaciones y eventos importantes. Estaba orgulloso de todo lo que había logrado y le encantaba escuchar sobre sus aventuras. Conforme James envejecía, comenzó a pensar más en su propia mortalidad. Quería asegurarse de que su hija estaría cuidada después de su partida. Actualizó su testamento y comenzó a planificar su patrimonio, asegurándose de que su hija estaría provista. Un día, James recibió una carta de una mujer llamada Lily. Explicó que había sido la mejor amiga de Susan en la universidad y que habían perdido contacto después de graduarse. Lily acababa de enterarse de la muerte de Susan y quería ofrecer sus condolencias. James se sorprendió y conmovió por la carta. Nunca había oído hablar de Lily antes, pero estaba agradecido por sus amables palabras. Le respondió y comenzó una correspondencia con ella, aprendiendo más sobre la vida de Susan antes de conocerlo. Con el tiempo, James y Lily se convirtieron en amigos cercanos, uniendo su amor compartido por Susan y sus experiencias como padres. Lily tenía 2 hijos propios y ofrecía consejos y apoyo a James mientras navegaba por su propio camino como padre soltero. A medida que se conocían mejor, James y Lily comenzaron a darse cuenta de que sentían algo el uno por el otro. Ambos habían pasado por mucho en sus vidas y encontraban consuelo en la compañía del otro. James dudó al principio, sintiéndose culpable por la idea de seguir adelante desde Susan. Carol Lily entendió su dolor y le ofreció el espacio y el tiempo que necesitaba para sanar. Comenzaron a salir y se enamoraron, dándose cuenta de que habían encontrado algo especial. Asegúrate de suscribirte y ver el próximo video, nos vemos allí.